Gracias para cada una de las personas que nos acompañan. Vamos a iniciar la tutoría correspondiente, la número 3. Y para ello vamos a utilizar la siguiente presentación que les he preparado. Entonces, me dice si están viendo la presentación. Confirmando, sí, ¿verdad? Que están viendo la presentación. Sí, yo sí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Profe, Ajá, disculpe. Ahora sí, ya la vi. Es que no ya la la están veía. viendo. Ah, ok. Sí, bueno, entonces Gracias. vamos a iniciar y se ve bien, bien, ¿verdad? El tamaño está bien. Sí, profe, está bien así. Entonces, bueno, como les Sí. decía, la tutoría número 3, o sea, quiere decir que nos hace falta una tutoría más, que será dentro de 15 días. El gran tema de hoy es la nueva novela hispanoamericana de 1960 y 1980. Ese es el tema central. Entonces vamos a iniciar, como siempre me gusta, con un poco de motivación y de buena onda. Así le he llamado a este espacio. Entonces, hoy les traje esto, organizar el mensaje. Me gustaría saber si, bueno, ustedes participen y me cuenten qué dice el mensaje ya totalmente organizado. Aquí estamos poniendo en práctica el cerebro. El cerebro juega un papel muy importante en nosotros y se dice que lo tenemos que estar ejercitando, porque es como dicen nuestra torre de control y es el que nos va a ayudar, por eso hay que alimentarlo bien, y hablo de alimentación, ¿verdad? Saludable y también hay que ejercitarlo. Y lo podemos ejercitar de distintas maneras. De repente ustedes me van a decir, profesora, pero ¿qué es esto que usted está relacionando? Bueno, es que si nuestro cerebro está ejercitado, también así comprendemos mejor todo lo que está a nuestro alrededor y sobre todo cuando nosotros estamos en un proceso de estudio, necesitamos que nuestro cerebro esté claro, que esté activo, para que todo eso que nosotros estudiamos, leemos, conversamos, hablamos, esté siempre en una buena sintonía. Entonces, no sé si ya alguien tiene el ordenamiento de la frase. Creo que sí, pero no sé si está muy Ajá, bien. Dice: "Te pueden robar las ideas, el talento nunca". No sé si está bien así. exactamente. Ajá, perfecto. ¿Es así? Ajá, es Okey. así. Sí. Te pueden robar, e inclusive, ¿verdad? Uno no podría decir, te pueden robar, te pueden robar el talento, pero igual las ideas nunca. Sin embargo, es la frase ordenadamente y de manera correcta es, te pueden robar las ideas, pero el talento nunca. ¿Y qué quiere decir con eso? O sea, aquí estamos también poniendo en práctica que cuando nosotros ordenamos las ideas y leemos esas ideas, podemos hacer interpretación de esas ideas, que es parte también de cuando nosotros hacemos lectura de documentos, lectura de textos. Es decir, hay que concentrarse muy bien, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo me leí todo y y qué raro, ¿verdad? Que no haya obtenido tal vez el resultado que esperaba. Pero a veces se dice que nosotros leemos, pero de manera rápida, no bajo un proceso de concentración.
Y a veces lo que estamos viendo en el papel son solo letras, 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 texto, 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 pero ese texto ni esas letras están siendo interiorizadas. Y cuando nosotros logramos ese proceso de interiorización, ¿verdad? Porque nuestro cerebro está asimilando información, entonces quiere decir que esa información se queda en nuestro disco duro, por así decirlo, y nosotros entonces podemos recordar y podemos interpretar. Entonces quería preguntarles, o sea, ya ordenada la frase, que algún comentario en referencia a la frase. Te pueden robar las ideas, pero el talento nunca. ¿Qué me pueden decir? A ver, está muy difícil. Bueno, profesora, yo más que todo, yo aplicaría eso, bueno, yo lo he visto más que todo en las novelas que he leído o amigas que escriben novelas y o le roban la novela o le cambian o se la copian a sí mismo, no le cambian nada. Y eso sí siempre lo hemos notado. Te pueden robar el material o el trabajo, pero no saben lo que es sentarse horas a realizarlo, ya sea escribir una novela, hacer un trabajo largo. Te pueden robar el producto final, pero las horas de trabajo que uno se sienta a realizar o las ideas, eso no se lo pueden robar tan fácilmente. Ok, sí. Sí, no es justo, ¿verdad? Pero a veces pasa, a veces pasa Sí, sí. que nos roban las ideas. Jocelyn, ¿usted nos puede decir algún otro comentario? Jocelyn. Sí. María Fernanda. Hola, profe. Jocelyn. Bueno, Jocelyn, ¿está bien? Por el chat, puede ser. Por el chat. Bueno, mientras Jocelyn escribe su comentario, digamos, el talento es como muy propio, ¿verdad? Cada quien tiene sus talentos, cada quien tiene sus capacidades, sus habilidades y atributos. Entonces, de repente eso es muy mío, ¿verdad? Eso me pertenece. De repente una compañera puede tener un talento, yo puedo tener otro talento. O sea, el tener un talento es que yo me destaco, me destaco en, en algo, ¿verdad? Me destaco en algo que es muy, o sea, propio de mí. Entonces, dice la frase que las ideas se pueden robar, o sea, alguna idea que yo haya realizado, la puedo escribir y me la pueden quitar, pero yo tengo tanto talento, ya tengo tanta habilidad sobre eso que yo puedo seguir creando ideas, ¿verdad? Que no sería lo justo, ¿verdad? Robar. No sería lo justo porque las ideas son de uno. Pero eso es lo que busca la frase, hacernos, pues decirnos, ¿verdad? Que cada persona tiene sus talentos y sus cualidades, tiene sus virtudes y que son muy propias. Y que eso yo lo puedo tener para siempre, ¿verdad? Eternamente. Pero eso es mío, me pertenece. Y como les digo, no es lo justo que me roben algo que yo hice, pero no va a ser, o sea, de repente quizás no va a ser tan valioso como lo que yo he podido crear, aunque tenga ciertos rasgos míos. Pero al tener un talento, Profe. yo puedo seguir produciendo más. Ay, perdón. Ajá, Vilma.
Sí, vieras que, bueno, mi hermano cuando estaba en el colegio, él hacía monólogos. Ajá, Entonces, él había hecho uno, digamos, para participar en el Festival de Estudiantil de las Artes. Y resulta y sucede que otro compañero se lo copió, pero no fue lo mismo, porque a la hora de, digamos, de hacer el monólogo, mi hermano lo hizo mejor, porque ese era el talento que él tenía. exactamente. ¿Ves? Entonces, es para que, bueno, esto es una frase con un mensaje ¿Se me escucha? Jocelyn, Sí, sí, profe, sí le escucho. Ajá, ya ahora sí. Es que fue ah, que tenía que activarle el permiso de audio para que se pudiera escuchar. Ahora sí, ajá, disculpe. ajá, sí. Este, Sí. bueno, el aporte que quería dar era que, bueno, en cuanto al talento, bueno, estaba estudias investigando acerca de lo de la guerra de las corrientes, y entonces me acordó mucho de esto, de que lo importante que es el talento y que te roben las cosas, porque se sabe muy bien que Edison como que le robaba a muchas personas las patentes Ajá, y pues en cambio Tesla era como más bien a que le robaban y aunque terminó como en el olvido, pues ahora él pudo ser un poco reconocido de lo que él se merecía. Entonces me parece que es un aporte que podía añadir a esto del talento, de la diferencia a lo que es robar, a lo que es querer realmente ayudar a las personas con, pues, con lo que se crea, con el talento que tiene uno. sí. Sí, y claro, y el talento está muy relacionado con ese tema de la creatividad, que es un concepto que vamos a visualizar en los nuevos, en la nueva, en estos textos literarios que van a ser objeto de estudio, donde, bueno, no quiero adelantarme porque todavía no estamos meramente entrando en materia, pero sí con algunas pistas, ¿verdad? En relación con la temática que nos corresponde. Pero sin lugar a dudas, el talento y la creatividad van muy de la mano. Bueno, por ahí les traje esta también, esta imagen, porque me llamó la atención y que está relacionada con esto, con este oficio o con esta actividad que nos implica esta asignatura, que es leer, leer, leer y leer y que es gratificante. Entonces me pareció tan interesante esta fotografía, que dice que es una fotografía histórica de una mujer que hace de biblioteca ambulante en Inglaterra en 1930. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Me gustó, claro, qué cansado probablemente para esta, bueno, pero podrían dar, dependiendo de cuánto peso cargaba en sus espaldas, pero como interesante, ¿no creen? Ah, la pueden ver, ¿verdad? Bien la imagen. Sí, profe, la está observando, está curiosa. Y las Ajá. Sí, 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 me llamó la atención que probablemente en esos tiempos todavía no se habían desarrollado centros de libros o, ¿verdad? No, todavía no había posibilidad de contar con quizás con bibliotecas o bueno, no sé, o quizás esta mujer como un modo de promover la lectura se colocaba así para que las personas pudieran deleitarse o tener, como dijo la compañera, curiosidad. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a pasar a, ya nos vamos, bueno, ya nos hemos venido acercando poco a poco en la temática de hoy. Hoy quiero compartir, porque del texto y al apartado que corresponde, nos hacen mención de algunos artistas que se fueron destacando en esa época. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación porque quiero compartirles eh, uno de esos artistas que menciona, una de sus creaciones de esos artistas, y yo seleccioné uno que en particular me gusta. Me gustan sus canciones. Es un cantante
que nació en Argentina. Realmente, para un poquito tener referencia de él, bueno, es además cantante, es guitarrista, es cantautor, es director de cine, y vean que la palabra cine o cinematografía está también incluida dentro de los textos que corresponden oír, repasar y estudiar. Además de componer y de cantar, sus propias melodías, ¿verdad? Toca la guitarra, bueno, los había mencionado, y es también armonicista, o sea, la armonía construye. Aún no ha fallecido. También le ha gustado el rock, el full rock, el folclore, la música latinoamericana de protesta. Y la que hoy les traje precisamente tiene ese contenido, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez al rato la han podido escuchar, o si no, bueno, se las presento. Se las voy a presentar. Ay, no, voy a dejar de compartir porque no puse el volumen. Entonces, les decía que les presento a se llama León Gieco. ¿Han escuchado hablar bueno, en el texto lo menciona, por eso quise traer la canción. ¿Han escuchado alguna canción de León Gieco? No. No. Bueno, él en el texto nos mencionan que en esta época, ¿verdad?, tan particular, en donde comienzan a hacerse transformaciones muy distintas en el contenido de las obras, de las novelas, pues comienza también a haber incorporaciones en la música, y con un género que apareció más o menos como en la década de 1960, que se llama la nueva canción latinoamericana, que también es conocida como la trova latinoamericana. Ahora también uno escucha la nueva trova latinoamericana. Y en esa década, pues, además de León Gieco, que es el que les presenté, también aparece Violeta Parra, Horacio Guaraní, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y muchos otros que tratan de poner melodía y letra. Por eso decimos, León Gieco también tiene esa particularidad, a asuntos que eran necesarios de decir y de expresar. También, bueno, se menciona que surgen ciertas bandas del rock español y también con un cierto mensaje en sus canciones. Entonces mencionan a Charly García. Bueno, Charly García todavía está en vigencia, y bueno, todos estos también que he mencionado o sea, uno busca y encuentra información sobre ellos. Ahorita, por ejemplo, este cantante cubano, Silvio Rodríguez, que tampoco lo han escuchado, supongo, a Silvio Rodríguez, que es un cantante también de este género, porque recuerden que estamos analizando la novela de 1960, 1980. Entonces, prácticamente en esta época van surgiendo este tipo de cantantes, y actualmente Silvio Rodríguez está creando, junto con personas que se dedican al arte gráfico, una presentación muy interesante de sus letras. Entonces,
está trabajando interdisciplinariamente con jóvenes estudiantes de la carrera de diseño gráfico, dándole un nuevo formato a sus letras. Es muy bonito, o sea, es como parte de decir de escritura creativa, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si la canción habla de corazón, el formato de presentar la canción es dibujando un corazón y alrededor, y digamos, en lugar de haber una línea donde se dibuje ese corazón, hay letra de la canción. Bueno, entonces porque hace y un poco introduciéndonos en el tema, hace referencia a este tipo de composiciones. Entonces, la vamos a escuchar. Me dicen si la escuchan. ¿Escuchan? Bueno, es que la apagué, pero para que me digan si escuchan. Yo sí lo escuché. Sí. Sí. Ok, entonces para que la escuchen Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente.
Muchas gracias. Ok. ¿Qué les pareció la canción? Está bonita, la verdad, me gustó. Tiene la letra muy significativa. Sí, muy bien. Sí, y el mensaje, ¿verdad? Que la canción nos ofrece es un mensaje que, bien lo decía el texto, ¿verdad? Estos tipos de compositores, de autores, lo que quieren mostrar es un desencanto. Hay un desencanto en la humanidad, en la sociedad. Y si analizamos el contenido de esta canción, pues hace referencia a situaciones que están ocurriendo en la humanidad. Y vean ustedes que es de la época, ¿verdad? De esta época que estamos trabajando, pero no no dejan de ser elementos o temas que todavía los vemos, ¿verdad? Y creo que de manera, digamos, de manera un poco diferentes, pero que siguen estando presentes, como la indiferencia, la indiferencia, la guerra, el engaño, las migraciones, o sea, son temas que todavía están presentes hoy, que tal vez, y que siguen siendo parte de ese deseo de mostrar que la sociedad pues, se está fragmentando. Entonces, bueno, quería mostrarles como a través de León Gieco esa particularidad. Bueno, resulta ser que dentro de las temáticas, bueno, no sé si alguien quería decir algo más respecto. Yo creo que la canción por sí sola dice mucho y cada quien pues tendrá su expresión y su modo de interpretar el mensaje que este cantante, León Gieco, nos ofrece. Bueno, dentro de las temáticas que hoy nos ofrece eh, el texto, los textos, está el relato de corte tradicional y contemporáneo, los procedimientos de la historia narrativa y la novelística urbana y nuevos tópicos. Entonces, ahorita ya vamos ¿verdad? A entrar más profundamente en la materia, pero de igual manera, cualquier aporte que ustedes puedan ofrecer desde la lectura que realizaron, pues será bienvenido. ¿Verdad? Así que no se inhiban a participar, que más bien eso me gusta, ¿verdad? Siempre estoy diciendo ¿verdad? Que sea una participación más espontánea. Entonces, dentro de este panorama histórico literario del siglo XX, inicios del siglo XX, perdón, se da una gran ruptura de los temas que veníamos repasando anteriormente, ¿verdad? La novela de la tierra, la novela de las dictaduras, la novela indígena, y se dice que en esta época comienza una renovación una renovación de la literatura dentro de un marco formal y cuya temática, ¿verdad? Cuya temática hace o da lugar a lo que se llama la nueva novela hispanoamericana. Por ahí en el texto lo mencionan como en francés, ¿verdad? Esa nueva novela latinoamericana. Entonces, para que nos vayamos introduciendo en el tema y vamos a hablar un poquito del apartado que tiene que ver con el relato de corte tradicional y contemporáneo a partir de 1960.
Con esta novela, con esta nueva novela hay una participación interesante de novelistas franceses que son como los que originan o los que dan la pauta, ¿verdad? Para que surjan otros escritos en Latinoamérica y eso es una novedad. Por eso decimos que es una innovación, una innovación porque se van ofreciendo estrategias muy diversas en la configuración del relato. Y bueno, los estamos viendo ahí. Cuando hablamos de esas estrategias, nos vamos a dar cuenta que el punto de vista del narrador es muy cambiante en relación con lo que veníamos leyendo anteriormente, en donde podíamos establecer, ¿verdad? Como un tipo de narrador, el narrador sigue una secuencia de los acontecimientos, nos va introduciendo y nosotros vamos muy bien entendiendo el relato que está sucediendo. Y pues resulta ser que además de ese punto de vista del narrador que se va cambiando, hay también un cambio en el manejo de la cronología temporal del relato. De repente, en estos textos, como que el tiempo no está totalmente definido, presente, pasado y futuro, sino que hay a veces como una transgresión. Me devuelvo al pasado o los acontecimientos o como que inclusive el lector queda como estoy en el presente o en el pasado o dónde estoy, ¿verdad? Esa es una estrategia que usa precisamente el autor para yo diría como ofrecernos esa posibilidad de movimiento, ¿verdad? De no ser el mismo texto como tal es un texto dinámico. Estos textos que nos toca leer son textos dinámicos que de repente me introduzco tanto en su lectura que yo también comienzo a divagar como lector y esa es como una de las características interesantes. También dentro de esta innovación vamos a encontrar una visión más existencialista de la condición humana. Hay como, y vean ustedes precisamente en el contenido de la canción que les presentaba, hay un interés por el conocimiento de la sociedad o por lo que le está ocurriendo a la sociedad desde su humanidad, ¿verdad? Desde su ser. O sea, una búsqueda de esa humanización que necesitamos, porque no podemos ser indiferentes ante las situaciones sociales que ocurren. Entonces, por eso se dice que hay una visión más existencialista de la condición humana. También otra característica, porque se dice que, bueno, que vamos hacia nuevos caminos, porque este pensar y el escribir y el novelar, porque como que novela adquiere una mayor acción, hablamos de novelar la historia bajo otros códigos, bajo otros sistemas. Y en este sentido, también nos hablan de la vanguardia y nos mencionan a José Luis Borges, Ernesto Sábato, como bien, bueno, José Luis Borges, bueno, es un escritor también sumamente interesante, sus obras. Ernesto Sábato tiene un matiz, no sé, El túnel, que es una de sus obras como más leídas, tiene un carácter de detective, no sé, uno está como en esa posición como lector, ¿verdad? Y también esa búsqueda existencialista, porque estos textos también nos llaman a eso. Julio Cortázar. Julio Cortázar es también genial en las letras. Bueno, nosotros nos correspondió leer Rayuela
pero él también tiene una selección de cuentos súper interesantes, como dar cuerda a un reloj, una acción que para nosotros puede ser como eso, como un escritor va a escribir sobre cómo darle cuerda a un reloj, pero es la descripción de ese proceso de darle cuerda a un reloj metafóricamente es muy interesante. Luego tiene otro cuento que se llama Cómo subir una escalera. Entonces le va a uno mostrando cuestiones que uno nunca se percata o cómo llorar. Entonces es súper interesante. Julio Cortázar tiene un modo de escribir bastante interesante. Está, bueno, Carlos Fuentes y, bueno, Mario de Benedetti, debo decirles que es uno de mis escritores favoritos. Lo leo y lo releo siempre porque, no sé, me encanta sus novelas y sus poemas. Entonces, sí les comparto eso que me gusta que es este escritor y siempre lo estoy leyendo. Entonces, a raíz de todo esto, dice que se van recorriendo nuevos caminos en la literatura, nuevas formas de percibir la existencia humana y entonces se desarrollan como se construyen planos entre lo que es la subconsciencia y también, es decir, son textos de una profundidad humana, ¿verdad? Que también otra temática que ofrecen es la parte que tiene que ver con los ancestros, nuestros orígenes. Bueno, me interrumpen, ¿verdad? Cualquier cosa, porque yo aquí me inspiro y, ¿verdad? Ustedes me dicen si tienen alguna consulta. Vamos bien, sí. Sí, Sí, profe. bien, bien. Ajá. Entonces, como les decía, a raíz de esta innovación, es interesante porque en las obras también se van a utilizar otros recursos. Y cuando se habla de otros recursos, se piensa, por ejemplo, en el cine, se piensa en la política, también en la música. Y a su vez vamos incorporando otros ingredientes que tienen que ver con lo fantástico y lo real maravilloso. ese, ese, esos ingredientes de la fantasía, bueno, si yo les pregunto a ustedes qué es voy a hablar de la palabra original, digo, de la palabra origen, que es fantasía, ¿cómo podemos definir lo que es fantasía? ¿Qué es la fantasía? Bueno, ¿qué es la fantasía para ustedes desde sus experiencias? Al menos siento para mí que la fantasía es como un ejemplo, introducirse digamos, en este aspecto de escribir historias y novelas, introducirse en lo que es maravilloso y lo que es ficticio. O sea, darse como el lujo de fantasear con diferentes formas de estructurar una historia, o por decirlo así. O sea, Ujú, explorar otros universos en lo que uno está leyendo, darle como exactamente. un enfoque diferente a lo que uno está leyendo e interpretando. Ujú. Bueno, esa es mi Sí, opinión. sí. Sí, sí, no, está muy cercana, ¿verdad? Esto es como que, sí, pues tiene que ver con que usted lo mencionó, con la ficción y que tiene que ver con ese pensamiento elevado e ingenioso que tienen los poetas, los músicos, los pintores, porque de repente una escena real
si yo veo esa escena, ¿verdad? Que captó el pintor, que captó el músico, que cantó el escritor, y la veo desde la construcción que ellos han hecho, o sea, sinceramente me eleva, ¿verdad? Observo una pintura y los colores, las figuras. De repente yo la observo y no me dice, pero cuando yo leo lo que el pintor quiso mostrar en su pintura, o sea, entonces ya ahí yo, ¿verdad? Igualmente me leo. Y eso es lo interesante de este tipo de cualidad que tienen estos textos. Y entonces, bueno, dentro de otros temas también que aparecen en estos textos está el erotismo, lo absurdo, ¿verdad? Se habla de la teoría de lo absurdo, de la violencia, los conflictos con la clase política, las situaciones citadinas, o sea, las situaciones que ocurren en la urbe, en la ciudad, el espacio también de las luchas armadas. En esta literatura que más o menos, ¿verdad? Está como en 1980, bueno, es una época en donde comienzan a generarse muchas guerras a nivel de Centroamérica y también en algunos otros países. Y por eso es que surgen algunos movimientos como la Revolución Cubana. Por ejemplo, este cantante Silvio Rodríguez, cubano, exiliado, pues él, ¿verdad? Él siempre ha... también es interesante porque cuando las personas son revolucionarias, bueno, los revolucionarios quieren un mundo diferente, quieren que haya mayor equidad, ¿verdad? Mayor inclusión, mayor justicia social. Entonces, son, son, son personajes que no le convienen al sistema político imperante. Entonces, no se pueden tener porque a través de sus creaciones, a través de su arte, es un modo, digamos, de mostrar y de comunicar aquellos actos que no son para nada justos. Entonces hay que silenciarlos, hay que desaparecerlos. Y pues muchos de estos escritores, de estos poetas, tuvieron que vivir en el exilio, ¿verdad? Porque no convenía, como digo, no le convenía a la clase política imperante tener a este tipo de personas en su país. Entonces, siempre sus expresiones y sus canciones van en esa búsqueda, ¿verdad? De mostrarnos a través de esa construcción fantástica, a través de esa ficción y de ese lenguaje imaginario, mostrarnos un modo de ver una realidad. ¿Cómo define León Gieco la guerra? Es un monstruo grande que pisa fuerte. Vean ustedes que no está diciendo, no, o sea, nos está hablando en un lenguaje figurativo, ¿verdad? Lo que hace la guerra. Entonces, esto es muy importante. Por eso es que se dice que es una literatura donde vamos a encontrar mucha innovación en la parte de la narrativa, del relato. También otros movimientos que surgen, está la guerra del Vietnam, el movimiento hippie, ¿verdad? Y surgen ahí una serie ¿han escuchado el movimiento hippie ustedes? Sí, en alguna ocasión escuché algo sobre eso.
Entonces, que eran jóvenes, ¿verdad? Buscando con sus vestimentas, buscando la paz, ¿verdad? Son movimientos que van en esa línea, ¿verdad? La paz social. Siempre, siempre buscando el bienestar social. O sea, un modo de protesta, pero buscando el bien comunitario, el bien colectivo. Y sobre todo que haya una mejoría en las condiciones humanas, que puedan, digamos, evitarse los conflictos bélicos, los conflictos que muchas veces se vuelven conflictos existenciales, conflictos individuales, ¿verdad? Lo que produce una guerra en una persona. No es lo mismo, ¿verdad? De gran dicha, pues nosotros no hemos tenido como país vivir en medio de la guerra. Pero ustedes se pueden imaginar las personas que viven en una guerra, o sea, cómo cambia sus vidas, cómo cambia su modo de pensar. Entonces llegan a ser personas con muchos problemas existenciales, ¿verdad? Con conflictos individuales. Entonces también aquí entra en juego otra disciplina que es la psicología. Y entonces nos vamos también a ir adentrando en personajes con condiciones a veces muy siniestras o muy sublimes. Esto nos ofrece este tipo de literatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la teoría del absurdo, es la búsqueda de ese sentido de vida. Y hay un filósofo, Jean-Paul Sartre, que tiene un libro que se llama El existencialismo es un humanismo. Y bueno, es realmente un libro en donde se interroga muchísimo el ser y el hacer, ¿verdad? Un poco esto de que somos más apariencia o somos más esencia, hacia dónde queremos irnos. En esta sociedad, bueno, yo siempre traslado todo eso, ¿verdad? Y hago una referencia a lo que pasa en el mundo y con lo que pasa en la sociedad. Hoy la sociedad, ¿qué es más esencia o más apariencia? ¿Verdad? Es una interrogante que les dejo. Dentro de este relato contemporáneo, entonces vamos a darnos cuenta que deja de ser lineal, el tiempo deja de ser lineal, ahí hay cambios. Luego se utilizan otros planos como lo fantástico, lo mágico y lo real. O sea, cómo me acerco a la realidad, pero me acerco de una manera mágica. Las condiciones existenciales de los personajes. Los temas, bueno, temas que tienen que ver con la vida, con las condiciones sociales y políticas de las grandes ciudades. Y se dice que por eso, bueno, en principio les decía que había un interés por establecer o bueno, no, que hay una influencia de novelistas externos en esta novela hispanoamericana de este tiempo y tiene que ver mucho con los novelistas norteamericanos y europeos. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de relatos, de historias, de escritores? Se da una renovación en todos los sentidos, en todos los planos. Bueno, después, no sé si en este momento tenemos alguna consulta, alguna duda. No, profe, todo está Yo no, claro. pero no sé. Ujú, Yo no, pero... todo muy bien. Ah, Yo no, tal vez algún otro compañero sí. A ok, mí me está quedando ok. claro por el momento. Me asustó yo, pero... Ustedes saben que pero hay un cuento que se llama así, la palabra descontenta, y se refieren al pero. ¿Verdad? Porque el pero siempre se utiliza ay, estoy feliz, pero me preocupa algo, ¿verdad? Entonces me asustó ese pero.
ya entiendo hacia dónde va su opinión. Sí, si algún otro compañero tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a otro apartado que tiene que ver con los principales procedimientos en la historia narrativa. Dentro de esto, es importante rescatar que hay preocupación por el uso de los medios de comunicación. Entonces, vamos a ver. Y dice que dentro de eso también podemos rescatar que se produce un proceso de diálogo con la sociedad, con los lectores y también con su credo político y la parte estética, ¿verdad? Entonces, resulta ser que aquí esto nos va a de las tendencias. Sí, algunas de las tendencias, es que de repente como que se me fue sí me están escuchando, es que sentí que de repente me fui. Sí, yo sí escucho. Ok. Bueno, entonces da lugar a unas que llaman ahí las nuevas tendencias. Entonces vamos a ir viendo, aquí les puse esta flechita que nos enfoca como, bueno, el uso de los medios de comunicación, la estética de la política, y les quise colocar ahí a uno de los escritores de esa época, de Frank Kafka, La Metamorfosis, una de sus obras más que pues más leídas, ¿verdad? Y es súper interesante porque vean ustedes que aquí la parte de lo fantasioso se introduce. No sé si la han leído alguna vez esta novela. Sí, yo la leí hace tiempo en el colegio para un trabajo Ajá, de ¿y español. qué? ¿Y qué? Cuéntenos un poquito. La verdad me pareció muy interesante porque a lo que entiendo es como un hombre que al parecer tiene como un sueño, pero en realidad es como muy real para él convertirse en un animal espantoso, en este caso una cucaracha, si no me equivoco. Es que lo leí hace tiempo que casi no recuerdo, pero por ahí anda la historia. Y yo creo que o sea, el enfoque que la historia quiere dar es como que a pesar de haber sido una persona normal, mucho antes de convertirse en lo que es, él como que no era muy aceptado en la sociedad, por decirlo así. Era como la típica persona invisible que tenía problemas y todo eso. Y él solo quería ser feliz. Sí, vean ustedes entonces la tonalidad que tienen este tipo de novelas, el corte existencialista. ¿Quién soy yo? O sea, ¿cómo me ven? Pero ¿quién soy yo? Y a veces uno puede entrar como en esa especie de situación, ¿verdad? Por eso les decía, esencia, apariencia. ¿Dónde tenemos que trabajar más como seres humanos, como personas? Eh, Entonces, es lo interesante de la literatura, que nos permite cuestionarnos y que a través de un personaje eh, viene y hace una transformación en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hacer. Pero efectivamente es un libro, o sea, también es un libro que a uno lo atrapa. Es que eso es lo bonito de estos textos, que usted que está como deseoso de seguir leyendo para ver en qué concluye, ¿verdad? Porque usted se convierte en parte de la historia. Bueno, entonces Sí, les exacto. decía, ajá, entonces les decía que pues sí, ahí entonces dentro de estos relatos nuevas tendencias.
nuevas tendencias y artificios, le dice ahí, ¿verdad? El autor. Entonces, bueno, ahí mencionan algunos términos, como la teoría del claroscuro, la teoría del contrapunto, el flashback, la recreación de imágenes y hechos. Y un poquito refiriéndonos al punto de vista de narrativo, vamos a decir que se dice que, bueno, voy a volver a mencionar esto de la narrativa del boom, ¿verdad? Cuando algo es cuando uno utiliza ese término, boom. Boom, ¿a qué se refiere? Como algo nuevo Algo en nuevo, el sí. nicho, en la categoría. Exacto, es algo nuevo. Dice que eh, que es como también, bueno, y aquí ya esto lo dice la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Que dice que es algo que es exitoso, que, que repentinamente tiene un auge y se dice que la novela hispanoamericana se renueva. Entonces, vamos a encontrar el boom de la novela hispanoamericana. Entonces, ¿cuándo ocurre esto en la narrativa hispanoamericana? Vamos a disminuir la distancia entre el lenguaje utilizado por el narrador y los personajes. Es decir, todos están confabulados y todos están como en la misma sintonía. Pero también cuando nos hablan de este punto de vista, pueden haber cambios en la visión del narrador y en las personas que están leyendo. Y también hay un cambio en el modo en cómo se cuenta la historia. Ustedes leyeron Aura, hay que leerla completa. Aura es muy pequeñita. No la han leído Sí, yo todavía. ¿Sí la leyeron? Ujú. Sí, Sí, entonces y yo quedé vamos. picada con el final. De una Sí, vez o se lo sea, digo. uno queda en una posición que dice, pero entonces, ¿qué? ¿Es real o no es real? ¿Es real Sí, esa? todo dice uno. Ujú. ¿Ah? ¿Perdón? Entonces, ¿qué Yo pasó? quería Dice seguir uno. leyendo, sinceramente, Sí, porque quedé ¿verdad? Yo la picada leí, con ese final. Sí, entonces yo bueno, la ahorita, ahí luego vamos un poquito a hablar de Aura, ¿verdad? Porque en realidad sí que uno queda y yo, ¿verdad? Eso es que, bueno, yo la he leído y siempre me pasa lo mismo, que quiero seguir y quiero seguir para ver qué es lo que pasa. Pero vean ustedes que esa es la innovación que nos ofrecen este tipo de literatura. Igualmente, que si usted lee El Túnel, si lee Metamorfosis, bueno, y estos otros que leímos, La ciudad de los perros, o sea, son textos que uno está como en la espera, está como deseando saber O qué. 100 años de soledad, porque yo Exacto. me leí un resumen y después me leí la novela para el colegio, para un trabajo en el colegio. Y yo apuntando cada nombre del personaje, porque era un Para montón hacer y no me lo la llevo. genealogía. Sí, Sí. yo Ujú. parecía, yo parecía haciendo un árbol genealógico, porque ¿de qué pariente es? ¿De dónde sale? Ajá. Uniendo los Sí, puntos. Muy largo, pero bonito. sí, 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 sí. Entonces, la historia se cuenta desde el interior y no desde el exterior. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que vamos como contando, o sea, el narrador nos va ofreciendo como
el sentir de los personajes como más profundamente, porque igual me pasó también con Aura, ¿verdad? Como que de repente él se vuelve narrador y él va, ¿verdad? El publicista, y entonces uno dice, ¿es él o es el narrador? Pero hay un relato interno. Luego, otra tendencia tiene que ver con los personajes, los acontecimientos y los espacios. Entonces, aquí es interesante porque es como un examen psicológico de los rasgos, de los personajes, ¿verdad? Una descripción de rasgos psicológicos y sociales, y volvemos a hablar de un proceso más existencialista, y que es reflejo de la realidad. En los acontecimientos, ¿cómo son los acontecimientos? ¿Cómo percibieron ustedes los acontecimientos en esos relatos? Bueno, supongo que, ¿cómo los visualizan? ¿Cómo van sucediendo los hechos? Yo al menos sentí que en algunas o viajaba al pasado o iba al presente. No sabía en qué tiempo leía Ajá. Esa en es algunos de los relatos. O sentía que a veces combinaban los tiempos. Porque comenzaba Sí. leyendo en presente y terminaba como en un recuerdo, como recordando algo que pasó en tiempos de antes. Sí, sí, efectivamente, hay un retroceso al pasado. Igual hay un modo también de acercarse a las acciones del presente. Entonces, se dice que la historia es como un rompecabezas. O sea, usted va juntando las piezas, eh, y conforme van pasando los acontecimientos. Y el Perdón, lector, ahí entra la técnica de fragmentación. ajá, exactamente. Y ahí el lector, entonces, ¿qué pasa? O sea, el lector no puede ser pasivo, ¿verdad? En este tipo de relatos. ¿Qué le pasa si es pasivo? Al menos yo siento que no se entera de la historia, no se entera qué pasó en la historia. Si es Ajá. un lector pasivo, al menos con estos relatos, porque yo depende de la novela que esté leyendo, o soy pasiva o soy activa. Pero yo más que todo con las novelas anteriores, a este curso, yo leía, digamos, era lectora pasiva. Leía lo que me contaban. Pero ya con esto me estoy metiendo un poquito más en las historias. Ajá. Sí, y Me aquí, pongo como detective a investigar el ajá, misterio. exactamente. El lector asume entonces una actitud activa en relación con la lectura. Sí, efectivamente, yo estoy como al pendiente, ¿verdad? De lo que está ocurriendo, sigo, continúo, no me quiero como perder ni un solo instante, y eso es lo que pasa. En cuanto a las técnicas narrativas, vamos a decir acá que tienen que ver mucho con los planos de cómo se comprende lo que estamos leyendo. Y efectivamente, por ahí lo mencionaba la compañera, hay una presencia de lo fantástico, lo maravilloso y lo mágico. Algunas veces en algunas de estas novelas también se trata de incorporar algunos elementos de la jerga popular, eh, del argot. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, en Costa Rica, en esa época, muchos de los escritores utilizaban mucho ese vocabulario. Y sobre todo porque las obras
estaban más ubicadas los escenarios en los barrios del sur. Entonces, la jerga popular en los barrios del sur es sumamente enriquecedora. Y bueno, uno de los textos es del Costa, ay, se me acaba de escapar el nombre, pero se llama Los Dorados, que es un caserío, ¿verdad? Ubicado en un barrio del sur, donde suceden los acontecimientos, tienen que ver mucho con las condiciones sociales, económicas de esas comunidades. Cuando también dentro de estas tendencias hay un modo de considerar lo real y existen ciertos procedimientos, ya los mencionamos, ¿verdad? Hay tres conceptos clave, que es lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico. Cuando nosotros hablamos de lo fantástico, tiene que ver mucho con la imaginación, cómo nos vamos imaginando ese episodio o esas acciones, la fantasía, la parte por ahí he escuchado yo, la seducción de las palabras, y es que estos textos nos seducen. Es como un enamoramiento, ¿verdad? Con el relato. Y también hay otros sentimientos. Por ejemplo, si yo leo, ¿verdad? La Metamorfosis es un libro que a mí me provoca cierto horror, me provoca cierto miedo. Yo creo que también pasó, bueno, a mí me pasó con Aura, pero más como que si estaba viendo una película de terror. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Por eso se Pero, caracteriza muy ah, gótica. Por eso se sí, caracteriza que es muy gótica, ajá, muy oscura. entonces, Sí. exactamente. Entonces, y eso fantástico también tiene que ver mucho con la parte de la transformación del personaje. Sí, porque si yo, digamos, por ejemplo, la esposa del coronel, o sea, yo me la podría estar imaginando, o sea, cómo era, ¿verdad? Envejecida, pero también con, no sé, como con algún aspecto ahí malévolo, no sé, ¿verdad? Es como interesante. Eh, y también es como la oportunidad que se le da al mundo, ¿verdad? La realidad de mostrar lo que está en el fondo, ¿verdad? Lo que está internamente ahí dentro del relato. Entonces, como que hay un deseo de saber qué es lo que se oculta. O sea, a mí me pasó eso también, bueno, con este tipo de novelas. ¿Qué es lo que está pasando ahí detrás que yo me quiero dar cuenta, ¿verdad? No es por estar divina, sino es que eso me causa una cierta, como un cierto interés de qué es lo que está, qué es lo que está oculto, que también puede convertirse, o sea, en algo inexplicable, que yo no logro encontrar, cómo expresarlo, o cómo decirlo. Y evidentemente eso hace que yo vea el mundo, que yo vea lo que acontece desde otra perspectiva. O sea, es tanto el compenetrarse en ese mundo que yo también ahí estoy, ¿verdad? Estoy introducida y, lo puedo observar. Con la parte de lo real maravilloso, efectivamente, un ejemplo muy curioso es las obras de Alejo
Carpentier, que él, digamos, nos muestra una temática que tiene que ver con nuestros ancestros, ¿verdad? De dónde venimos, de dónde estamos siendo originarios. Y efectivamente, esto de lo real maravilloso pone en juego la naturaleza, pone también en juego al ser humano y la historia. Entonces, vamos entretejiendo un relato con esos elementos. Y el realismo, ajá, Resalta lo maravilloso de la realidad. exactamente. Pero yo le veo como un carácter como investigativo, ¿verdad? Estoy recogiendo información para poder entender lo que está ocurriendo en el relato. Y luego tenemos el realismo mágico, que es causar el relato es el que nos causa esa sensación de extrañeza, de asombro, de una realidad de una realidad circundante, pero que es mágica, que tiene ese ingrediente de ser, o esa característica de ser fantasiosa. Pero a mí eso, a través de ese juego de palabras entre magia y fantasía, me permite adentrarme a esa realidad. Y por eso entonces voy entendiendo. ¿Preguntas? ¿Dudas, consultas, comentarios, aportes? Todos bienvenidos. ¿No hay? ¿No hay? No, profe. Bueno, entonces ahora nos vamos a adentrar a un poquito conocer más a fondo las diferentes novelas que se nos proponen, los nuevos temas y los nuevos tópicos. Entonces, vieras que para eso yo quiero que hagamos algo de manera colaborativamente. Aquí les traje esta técnica que se llama un supernotario. ¿En qué consiste esta técnica? Y se las voy a presentar. Esta técnica consiste en un modo que nos permite recoger información de distintas procedencias que podemos colocar en la pizarra, en una refrigeradora, en el espejo. O sea, como cuando yo quiero recordar elementos que no quisiera que se me olviden, qué sé yo, lavarme los dientes. Entonces sé que puedo colocar esa nota en alguna parte del baño. No sé, bueno, si tienen hijos o recuerde cerrar la puerta, entonces coloco la nota en la refrigeradora. Recuerde cerrar la llave del tubo, entonces coloco la nota. Entonces sí, son como recordatorios y que no debemos olvidar. Entonces aquí, digamos, esto lo abren en la vida cotidiana, pero esto también es una técnica para poder estudiar, también para tomar apuntes y demás. Que me pueden ayudar a no olvidar conceptos, frases, temas. Y consiste en que yo tomo apuntes, pero aquellos apuntes significativos que me permiten extraer las ideas esenciales y que si yo quiero puedo acompañarlos de imágenes, de símbolos y colores. Bueno, yo no sé si ustedes utilizan estas
pegatinas, postis. Creo que se dice así. Las emplean. Sí, pero no, digamos, no necesariamente como así, para pegarla en una refrigeradora o así. En realidad yo lo hago más que todo como en el teléfono, que me ponga recordatorios de cosas que debo hacer. Pero yo creo que es Ah, básicamente como el, eh, el mismo enfoque, pero de diferente forma, que me tiene que ok. recordar hacer tal cosa o así. Muy bien, sí. No, sí, o sea, es igual también cuando Como yo un leo un calendario, libro, por decirlo así. cuando yo leo un libro, cuando yo leo y quiero hacer anotaciones o estoy estudiando, utilizo, ¿verdad? Coloco. Entonces, bueno, yo quería, o sea, que podamos hacer un super notario de lo más significativo que nosotros pudimos extraer de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y de Rayuela. Entonces, lo que quiero es que tenemos acá el centro. Entonces, yo aquí, bueno, yo quiero hacer un supernotario, a algunas se le puede ocurrir decir, bueno, yo quisiera hacer un supernotario para que no se me olviden algunas ideas de La ciudad y los perros. Entonces, bueno, aquí puedo ir anotando en esta nota. Me interesa saber un poco del autor, me interesa un poco saber de los personajes, me interesa saber algo de la temática y otros elementos. Entonces, esta es la idea. La idea es esa. Entonces, quiero que lo hagamos. Mm, ¿Cómo quisieran hacerlo? ¿En grupo o de manera individual? En grupo sería mejor, pienso yo, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, serían tres. Bueno, voy a utilizar 3 novelas: La ciudad y los perros, 100 años de soledad y Rayuela. Entonces, son 3, veo que hay 9 personas, entonces voy a hacer 3 grupos. Entonces, a quien le toque, de una vez voy a dar las instrucciones. A quien le toque el grupo 1, trabajará con La ciudad y los perros. A quien le toque el grupo 2, trabajará con 100 años de soledad. Y a quien le toque el grupo 3, trabajará con Rayuela. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, Bueno, entonces ok. voy aquí a detener la grabación y luego la retomo para